Yo soy Hernán Cortés, conquistador español. Luché, exploré y sufrí por darle a mi patria y a mi rey la grandeza y la riqueza que se merecen por voluntad de Dios. Muchos piensan que mi forma de actuar no era la adecuada. Otros opinan lo contrario. Hoy quiero contarte cómo y por qué lo hice, pero para que lo puedas comprender debes conocer mis hechos. Yo nací en Medellín, un precioso pueblo de la dura tierra de Extremadura. Era el año de 1485. Crecí en un hogar de hidalgos. Gente con privilegios pero sin títulos nobiliarios. Familia orgullosa de su linaje, pero carentes de riquezas. Desde mi infancia conocí la dureza de la vida, el polvo en las calles, el murmullo de los campesinos que labraban la tierra, el tañido de las campanas que marcaban las horas de un pueblo que parecía eterno y pequeño. En las noches, mientras las hogueras iluminaban los rostros curtidos por el sol, escuchaba relatos de cruzados y caballeros, de hombres que habían viajado más allá de los mares, que habían combatido en nombre de Dios y del Rey, que habían ganado gloria con la espada y con la fe. Esos relatos se grabaron en mi corazón como llamas ardientes. Supe que yo no estaba destinado a morir anclado en aquella tierra seca, sino a cabalgar hacia un destino mayor. Mis padres, exigentes y deseosos de darme un futuro honorable, me enviaron a estudiar a Salamanca. En aquella hermosa ciudad, en las frías aulas de la universidad, aprendí algo de derecho y retórica. Pero cada día que pasaba entre pergaminos, sentía que mi alma se apagaba. Yo no nací para vivir en el silencio de las bibliotecas, sino para escuchar el rugido de la batalla y el canto del mar. Regresé a Medellín, con un sabor amargo de frustración, pero con una certeza en la mente. Debía buscar otro camino, debía conquistar mi propio destino. Ese camino llegó en 1504. Con apenas 19 años, crucé el océano hacia la Española. Recuerdo el olor del salitre impregnando cada tablón de la nave, los vómitos de los marineros en medio de las tormentas, el crujir de la madera azotada por olas gigantes, el miedo al abismo sin fin. Pero dentro de mí ardía la emoción, el mundo se abría y yo iba a conquistarlo. En la Española descubrí una tierra diferente, montañas verdes, selvas húmedas, gentes de costumbres extrañas. Allí aprendí a sobrevivir, a tomar lo que necesitaba, a imponer autoridad donde antes no la había. Comprendí que en el nuevo mundo los hombres podían rehacerse, el campesino podía hacerse señor, el soldado convertirse en capitán. En 1511 partí junto con mi amigo Diego Velázquez hacia la conquista de Cuba. Allí vi combates en las selvas, indígenas muriendo y huyendo, sus templos en llamas, los gritos de dolor mezclados con las órdenes de sus mandos. Cuba cayó bajo nuestra fuerza, y Velázquez me favoreció con encomiendas y tierras. Pero en mi corazón germinaba un deseo más grande, aventurarme más allá, conquistar lo desconocido. En 1519 Velázquez me encargó una expedición hacia esas tierras misteriosas del occidente, pero pronto desconfiaba de mí, temía mi ambición. Intentó detenerme. Yo, Hernán Cortés, consciente de que la fortuna favorece a los audaces, zarpé sin esperar su permiso. 11 naves, 500 hombres, 13 caballos, 14 cañones. Ese fue mi ejército para abrir las puertas de un nuevo mundo. En marzo desembarcamos en Tabasco. El 14 de marzo de 1519 se libró la batalla de Centla. Aún puedo escuchar el silbido de las flechas, el choque de las lanzas contra los escudos de madera, el rugido de los guerreros mayas que nos cercaban por miles. El aire estaba impregnado del olor de la sangre y la pólvora. Nuestros caballos se lanzaban como bestias desconocidas, aterrando a los enemigos. Los cañones vomitaban fuego, abriendo brechas en sus formaciones. Fue una lucha encarnizada. La tierra quedó teñida de rojo, los gritos se mezclaron con los truenos de nuestras armas. Y al final, vencimos. De aquella victoria recibí un regalo que marcaría para siempre mi destino. Malintzin, Doña Marina. Mujer de inteligencia aguda, conocedora de lenguas y costumbres. Ella me dio voz en estas tierras, me abrió caminos, fue mi intérprete, mi consejera,
mi compañera en las horas más oscuras. En Veracruz tomé una decisión que selló nuestra suerte. Para impedir que alguno pensara en retroceder, ordené hundir las naves. Las maderas crujieron, las velas ardieron, las aguas devoraron lo que nos unía a España. Mis hombres comprendieron que ya no había retorno. Solo quedaba avanzar o morir. Nos internamos hacia el interior, hacia tierras fértiles, montañas, volcanes que escupían fuego, ciudades que parecían surgir de los sueños. En Tlaxcala libramos batallas feroces contra sus guerreros. Recuerdo los campos cubiertos de cadáveres, el polvo mezclado con sangre, las lanzas quebradas como ramas. Pero al final, de enemigos pasaron a ser aliados. Y con miles de sus hombres nos dirigimos hacia Tenochtitlán. En noviembre de 1519, por primera vez contemplé la gran ciudad. Tenochtitlán se alzaba sobre el lago como una joya. Sus calzadas parecían cortar las aguas, sus templos tocaban el cielo, sus mercados bullían con riquezas. Nunca mis ojos habían visto nada semejante. Moctezuma II me recibió con dignidad, cubierto de oro y plumas. Durante meses convivimos en un equilibrio tenso, entre regalos espléndidos y silenciosas amenazas. Yo sabía que no podía dejar aquella ciudad sin someterla. Pero el destino estalló en violencia. El 30 de junio de 1520 vivimos la noche triste. Los mexicas decidieron atacarnos. No les culpo. Bajo la lluvia, intentamos huir con tesoros, pero el peso del oro hundió a muchos de mis hombres en los canales. Las flechas afiladas caían como tormenta, las piedras golpeaban como puños, los gritos resonaban como demonios en la oscuridad. Vi a mis hombres morir ahogados, arrastrados por la codicia humana. Sentí la derrota como un hierro ardiente en el alma. Heridos y agotados conseguimos huir. Apenas unos pocos sobrevivimos. Pero el 10 de julio de 1520, cuando estábamos en Otumba, lugar de otomíes, la suerte cambió. Frente a un ejército innumerable, cargamos con lo poco que teníamos. Vi a mis caballos abrir paso, escuché el estrépito de nuestras lanzas atravesando carne y madera. Me lancé hacia el estandarte enemigo y lo derribé con mis propias manos. En ese instante, la marea se quebró. La victoria fue nuestra, y Otumba fue el renacimiento de mi empresa. Con miles de hombres de Tlaxcala y otras naciones oprimidas por los mexicas, regresé a Tenochtitlán en busca de lo que debía ser mío. En mayo de 1521 comenzó el asedio. 3 meses de lucha sin descanso. Las aguas del lago se tiñeron de cadáveres, las calles se llenaron de escombros y cenizas. El hambre desgarró a los sitiados, la peste los abatió. Los templos ardieron, las pirámides se derrumbaron. Los canales donde una vez murieron mis hombres, ahora convertía en sus propias tumbas. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, fue capturado. Su mirada desafiante, incluso en la derrota, aún vive en mis recuerdos. Con su caída, cayó el imperio mexica. Y en sus ruinas nació la Nueva España. Fui gobernador, capitán general, legislador. Fundé ciudades, extendí la fe cristiana y la lengua española. Organicé expediciones más allá del horizonte, en 1524 a Honduras, en 1528 hacia el Mar del Sur. Soñé con rutas y conquistas aún mayores. Pero también conocí la traición de los hombres y la envidia de la corte. Mis enemigos me acusaron, me arrebataron honores, injustamente me llamaron tirano y traidor. En 1528 regresé a España. Carlos V me recibió con respeto, mas nunca me devolvió lo que merecía. Volví a la Nueva España en 1530, pero ya no era dueño del poder que conquisté con sangre y acero. Otros se adueñaban de lo que yo había ganado. En 1540 regresé definitivamente a España. Acompañé al emperador en Argel, luché aún cuando mi cuerpo ya se debilitaba. Siempre buscando gloria, siempre buscando honor. Pero la gloria es un vino que se agota, y a mí me fue negado el último sorbo.
El 2 de diciembre de 1547, en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, entregué mi último aliento. Morí lejos de la ciudad que conquisté y de sus gentes, lejos de los volcanes y lagos que aún arden en mis recuerdos. Hoy, mi nombre aún divide a los hombres. Para unos soy héroe, para otros demonio. Pero nadie puede negar lo que fui. Conquistador de tierras desconocidas, destructor de algunos pueblos y libertador de otros. Pero sobre todo, testigo y partícipe del fin de un mundo y del nacimiento de otro. Dos naciones hermanas que unen hoy América y Europa. Yo soy Hernán Cortés. Y aunque mis huesos se hayan vuelto polvo, mi sombra aún cabalga sobre la historia, entre el estrépito de las armas y el silencio eterno de las ruinas.